Bueno, ahora sí, estamos 22 de noviembre y 19, 20 del mes de Kislev, estamos cerca de Hanukkah. Hoy es el día de la música, así que podemos, no sé, tratar de conectar un montón de cosas que van pasando. Pero por sobre todo estamos en un nuevo encuentro de historia judía. Y decía hace un ratito un tema bien importante el de hoy, porque no sé cuánto a ustedes les gustan los dramas y las películas problemáticas. Pero bueno, vamos a trabajar justamente con quizás una de las mayores crisis que tuvo el pueblo judío, que tiene que ver con la división entre dos reinos. ¿Sí? Eh, Vamos a ir de a poquito, la idea es que ninguno se pierda y por sobre todo que se entienda bien que eh, nosotros solemos ir por un lado de esta división. ¿Sí? Antes decía que es un tema poco charlado en las comunidades, no porque no se charle de esto, van a encontrar mil cursos seguramente que han mencionado este tema, pero en el judaísmo clásico siempre nos quedamos en Shlomo, ¿no? Si yo agarro a un judío de a pie, lo más probable es que me sepa nombrar cosas de la historia judía, pasando por Abraham, los patriarcas, después por el momento que estuvimos en Egipto, la salida de Egipto y la travesía por el desierto. Alguno me va a poder iluminar algunas cositas que tengan que ver con la época de las tribus, y algunos se acordarán la historia de Shmuel y de Shaul, de David y Salomón, de Shlomo, pero por lo general queda ahí, queda ahí. Y la crisis que ocurre después de la muerte del rey Shlomo, con la división de estos dos reinos, queda como un periodo oscuro del cual no sabemos nada hasta muchos años después, donde empiezan a suceder otras cosas que vuelven a importarnos o interesarnos. ¿Sí? Y lo cierto es que es muy relevante para la historia judía esta división. Y hoy vamos a ver por qué, y vamos a tratar de entender que mucho de lo que nosotros somos depende mucho de las consecuencias de esta división. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos en este listadito que siempre les comparto de los momentos de la historia judía, nosotros vamos a revisar ahora este quinto momento que yo puse en el listado, que tiene que ver con la división de los dos reinos. ¿Sí? Que si ponemos el que está antes y el que está después, es lo que pasa entre un reino unificado y la destrucción de uno de esos dos reinos que se va a dividir, que va a ser el reino del norte, el reino de Israel, a manos de los asirios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto este mapa? Ahí va. ¿Se acuerdan que habíamos visto este mapa? El mapa de la división de las tribus. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es relevante todavía? Si se supone que ya superamos el momento de las tribus. Bueno, porque claramente la división y los problemas van a venir por las antiguas peleas que había entre tribus. ¿Sí? Y de todas estas tribus, nosotros estudiamos que nos quedó este reino unificado. Este es el gran reino, la expansión más grande que tuvimos en toda nuestra historia del pueblo de Israel. Las conquistas que hizo David y la paz que firmó Salomón, Shlomo, a partir de un montón de alianzas estratégicas, esto fue lo mejor que conseguimos. ¿Sí? Ahora fíjense lo que nos va a quedar en esta vez. Esto. En Yiddish diríamos Gurnish, porque se ve muy lindo el mapa así, pero la verdad es que no ocupa nada. Es triste, porque se pasó de un reino. Obviamente la palabra imperio puede ser tentadora, pero los imperios muchas veces no dependen de la cantidad de territorio que ocupan, sino de cómo dominan al resto de los pueblos. Y acá, si bien estamos hablando de poco territorio comparado con el imperio romano o el imperio egipcio, quizás podríamos haber hablado que en algún momento de la época de David o Shlomo tuvimos una especie de imperio. Bueno, todo esto se fue por el tacho. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, hagamos un poquito de memoria con respecto a la semana anterior. No, la semana pasada no tuvimos clase, la semana anterior. El reino de Shlomo terminó bastante mal.
Sí, nosotros en la tradición judía lo recordamos como un gran rey de muchos puntos buenos, muy sabio, muy conciliador, muy adelantado para la época. Pero lo cierto es que Shlomo terminó sus últimos años gobernando con mucha mano dura, con un amor popular, un índice de aprobación popular muy bajo, ¿sí? Porque la cantidad de cosas que se proponía, todas apuntadas a mejorar la situación del reino, pero en su esplendor y fundamentalmente de la vida de las élites locales, hizo que la población que tenía que pagar las construcciones que hacía, armar las construcciones, porque había un montón de levas que hacían que la gente tuviese que dejar sus propios trabajos para ir a construir tal o cual cosa en Jerusalén o en tal lugar, una muralla acá, un edificio allá. La gente se cansaba mucho, fundamentalmente por el tema de los impuestos, ¿sí? Justo Ori subía un video TikTok hoy que hablaba un poquito de las consecuencias de, casualidad, porque no lo habíamos hablado, pero a partir del video aproveché para charlar un poquito con él, de las consecuencias de esto de Shlomo y lo que va a pasar con su hijo, con Roboam, ¿sí? Que va a ser quizás el que sufra las consecuencias de las malas decisiones de su padre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Shlomo gobernaba solamente porque tenía mano dura, ¿sí? Y como tenía bastantes cantidades de riquezas, podía pagarle a un ejército que se encargaban de mantener el orden a lo largo y ancho de todo el territorio que les mostré recién. Pero se sabía una cosa, que a la muerte de Shlomo las cosas iban a empeorar, ¿sí? Ya al final de la dinastía, al final del gobierno de Shlomo, las cosas se empiezan a complicar. Ustedes acordarán que la última vez yo les dije, Shlomo se casó con un montón de mujeres, no porque fuese ni mujeriego, ni misógino, son características que no le podemos asignar a un rey del segundo, primer milenio ante la era común, pero sí lo hizo a partir de alianzas estratégicas. Y una de ellas la hizo con Egipto. Yo les dije, ¿sabes? Acuérdense que para que Egipto, entiendan cómo uso este concepto, para Egipto libere a una princesa, ¿sí? Deje ir a una princesa así nomás, con un rey extranjero y además con un rey de un reino tan chiquitito, ¿sí? Como el reino de Yehudá, es porque Egipto tenía que estar pasando un mal momento. Y bueno, era así realmente. La dinastía 21, que es la que estaba transcurriendo en Egipto en ese entonces, tenía muchos problemas. Como necesitaba dinero, armó estas alianzas con Shlomo y una de las hijas del faraón se casó con él. Pero apareció dentro de Egipto un muchacho llamado Sisak, Shishak, la verdad que en realidad el nombre en egipcio es un poco distinto, pero que marcó una ruptura con la dinastía anterior e inició una dinastía nueva que fue la dinastía número 22. ¿Por qué nos importa esto? Porque claramente, como pasa con los partidos políticos, si tal persona es mi enemigo, todos los amigos de mi enemigo van a ser mis enemigos. Entonces, si Shlomo tenía una alianza estratégica con quienes gobernaban en Egipto, y viene alguien a querer ser el nuevo gobernador de Egipto, Shlomo va a ser un enemigo de ese nuevo contendiente. ¿Sí? Entonces empiezan a haber algunos conflictos en el sur. Empieza a haber unos ataques de Egipto hacia el sur de Israel, lo cual a Shlomo ya lo agarran como medio viejo, muy grande y no quería saber nada. ¿Sí? Shlomo muere y lejos de ser recordado como un gran rey a su muerte y demás, la verdad es que su muerte provoca un montón de cosas negativas. Su hijo Roboam agarra el gobierno y enseguida tienen que empezar a pactar. ¿Con quién? Con el resto de las tribus. ¿Se acuerdan de qué tribu eran los reyes de Israel? ¿De qué tribu eran? ¿De qué tribu eran David y Shlomo? ¿De verdad? De Yehudá, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que básicamente es Yehudá contra todos, ¿sí? Está claro que en Yehudá a Roboam lo van a aceptar fácil. El tema es que el resto de las tribus tienen que aceptarlo también. Si nosotros pensáramos que a Roboam no le importaba nada, no entenderíamos algo. Él fue
a la ciudad de Shem, ¿sí? Ven acá que está en el medio, en la tribu de Menashe. Fue la ciudad de Shem, que he dicho sea de paso, la ciudad que fue mencionada en la parashá de la semana pasada, en la última lectura de Torán, el famoso capítulo 34 de Bereshit, de Génesis, donde se habla de la violación de Dina, ¿sí? Y justamente el reino que es atacado, ¿sí? Después de eso, entonces es Shem. Shem era una de las ciudades más importantes y era capital de las tribus del norte. Entonces Roboam, en vez de coronarse como rey en Jerusalén, que era la capital del reino, va a Shem. Eso ya nos deja ver, ¿no? Quería hacer las cosas un poquito bien. Bueno, Ori en el video este de TikTok famoso, que después lo pueden ver, cuenta un poquito sobre esto. Va a decir, va a Shem, se sienta con con los ancianos, ¿sí? Con los líderes de las 10 tribus, 11 tribus restantes, los escucha y estas tribus le dicen, mira, baja los impuestos, baja la leva, baja la cantidad de gente que nos vas a pedir para que vayan a construirte cosas para vos, baja un poco la intensidad con la que nos gobernás a nosotros, que parece que es lo mismo, nos tratás igual a nosotros que como tratás al resto de los pueblos que gobernás, cananeos, amonitas, moabitas, edomitas, o sea, al resto los tratás como nosotros y nosotros se supone que somos tus hermanos. ¿Qué hizo Roboam? Bueno, acá hay varias teorías, pero lo que nosotros tenemos en los libros del Tanaj, ¿sí? De la Biblia, es que Roboam va a preguntarle a sus consejeros, que eran unos amigotes de él, todos de su edad, muchos de ellos que eran ministros de su propia corte, y le dice, ¿qué hacemos? Y los amigos, que eran pibes que habían nacido en el seno de la corte real, algo que nunca había pasado en la historia de nuestro pueblo, que alguien haya nacido en el medio de una corte de realeza con todos los lujos y todos los beneficios, ¿qué dijeron estos muchachos? No, ¿cómo vas a aceptar que te dejen de pagar impuestos? ¿Menos impuestos o menos lujos para nosotros? ¿Menos constructores que nos manden? ¿Son menos edificios nuevos que tengamos nosotros para ir a veranear? No, no hay ninguna posibilidad. Y Roboam mandó esa directiva al resto de las tribus. Ahora ustedes se pueden poner a pensar lo que significa estar en la principal ciudad del norte de Israel, que es Shem, ser el rey, no rey, porque todavía no te coronaron, y decir, no voy a hacer nada de lo que ustedes me dicen. Está claro que no, que estamos frente a un rey que no tenía mucha experiencia ni muchos dedos de frente. Más o menos tenemos que calcular acá, Roboam tenía 20 años, ¿sí? Y este muchacho de 20 años, perdonen por la palabra, pero se manda la cagada de su vida. ¿Por qué? Porque acepta el consejo de gente que no sabía nada y termina aceptando una ruptura que se iba a dar más adelante de otra forma, pero se da de la peor manera, que es con un rey totalmente inepto que decide que todo lo que le dicen del norte está todo mal. Entonces, ¿cómo se va a dividir el reino? Bueno, va a quedar así, ¿ok? ¿Ustedes ven diferencias más allá de la división entre este mapa y este mapa? Fíjense, tenemos este mapa, todo lo que está enmarcado en negro es el reino de Israel, de David y Shlomo, y estos son los reinos de Israel y Yehuda. Perdón, yo no estoy viendo el mapa. ¿Me estás Porque Yo compartiendo? tampoco veo. Porque no estoy compartiendo pantalla, era una prueba a ver si estaban atentos. Ahora sí. Okay. Vamos a vuelta, vamos a vuelta. Es que tengo yo tengo las dos pantallas acá y me olvido si la estoy compartiendo o no la estoy compartiendo. Ahora va, de vuelta. Tenemos el reino unificado acá. Y acá tenemos los reinos de Israel y Yehuda. ¿Ven que no son iguales? ¿Ven que no es que se divide una torta en dos mitades? Hay una parte de la torta que desapareció en el camino. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Por qué funciona esto? Y porque claramente los reinos, cualquier tipo de territorio, un país hoy en día funciona casi de la misma manera. Uno solo puede admitir tener determinadas fronteras y estar expandido de una determinada manera solamente si de verdad podés controlar esos espacios. Ahora, si vos no podés controlar esos espacios, no podés cobrarles tributo, no tenés ni un solo soldado en esa tierra en los papeles puede ser tuya. En los hechos, no, es mentira, es una mentira que te estás inventando para vos mismo.
al final del reinado de Shlomo y al principio del reinado de Roboam, estos territorios que estaban bien lejos, en el norte, en lo que hoy es Siria, ¿sí? Cerca de Damasco, por ejemplo, más al norte incluso, los territorios que estaban al este del Jordán, ¿sí? Los territorios que estaban en el margen occidental, ¿sí? Las famosas ciudades filisteas que había conquistado David, todos esos territorios empezaron a perderse. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo militar, económico, estratégico, comercial, estaba todo puesto en pelearse un reino con el otro. Entonces empezaron a dejar de tener influencia en otros pueblos. Moab se convirtió en un reino para sí mismo, Amón un reino para sí mismo, Edom un reino para sí mismo, las ciudades filisteas empezaron a ganar independencia propia, en el norte las tribus arameas empezaron a armar distintos tipos de reinados en ciudades como Damasco, ¿sí? Y las ciudades fenicias, que nunca fueron del reino de Israel, pero que estaban cerca, rompieron todos los lazos comerciales que tenían con Israel en la época de Shlomo. ¿Ok? O sea que de repente, no solo que nos dividimos en dos, sino que además perdimos un montón de cosas. ¿Ok? Rutas comerciales, los yacimientos de cobre. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Shlomo fue un gran productor de cobre y eso era un gran material de intercambio, ¿sí? De comercio? Se perdió por completo. Un desastre, un desastre. ¿Vieron cuando, bueno, también lo dice Martín Fierro con la famosa frase de los hermanos sean unidos? ¿Sí? Bueno, y también pasa mucho en las fuentes judías cuando se habla después de la destrucción del templo, de la pelea interna, del odio infundado, ¿sí? Bueno, este también es un buen ejemplo de esto, porque el odio que se tenía esta gente produjo no solo que se debilitaran entre ellos, sino que además que de ser un reino amplio, pasasen a ser dos reinos recontra de segunda calidad. ¿Sí? Ni un reino ni el otro terminó con la importancia realmente necesaria. ¿Ok? Vamos a ver, porque hay algunas diferencias entre el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? El reino del norte, ¿qué quería básicamente? Primero, que no haya una dinastía de David gobernando todo el territorio. No querían una dinastía de David porque no querían que Yehudá fuese quien llevara la batuta. Pero tampoco podían volver al sistema de las tribus. ¿Por qué? Porque ya habían aceptado, se entendió, que el sistema de las tribus no los iba a llevar a ningún lado. Entonces, a ver estos judíos. Querían tener un rey, por un lado, pero no querían que sea hereditario. O sea, o inventaban la democracia 500 años antes, o no sé qué solución podían plantear a esta situación. ¿Sí? Algunos, especialmente por apoyo de algunos profetas que empezaron a ver en la época, empezaron a decir, bueno, que sea como en la época de Shmuel. Shmuel eligió un líder carismático, lo eligió, que sea un líder popular, y después que veamos qué hacemos. ¿Sí? Eso pasaba en el norte, que no sabían cómo resolver el tema del reinado. En el sur era más simple, porque como era una sola tribu, no tenían que hablar con muchos, era una sola, y tenían además una dinastía que era fuerte, porque cada uno tenía su hijo, ¿sí? Y David tuvo a Shlomo, y Shlomo tuvo a Roboam, etc. Sabían quién iba a gobernar después de quién, y eso lo mantenían perfecto. ¿Sí? Ahora, apareció un muchacho, Ori en el video dice que era Nakam Pop. Yo no sé si era tan Nakam Pop, pero sí tenemos algo muy interesante en el nombre. ¿Sí? Apareció un muchacho que había sido un opositor a Shlomo y a Roboam años anteriores. Pero que por su oposición, porque él trabajaba primero para la monarquía, se tuvo que escapar a Egipto. En Egipto, como estaba Sisak, ¿sí? Depende de la traducción, que era enemigo de Salomón y de Roboam, lo aceptó, le dio asilo político, ¿sí? Y cuando muere Shlomo y Roboam tiene todos estos problemas, este muchacho que se llamaba Jeroboam, o Jeroboam en Ibrit, vuelve gloriosamente a Israel. ¿Sí?
¿Qué significa Jeroboam? Así como Israel tiene que ver con el que lucha con Dios, ¿sí? Jeroboam tiene que ver el que lucha por el pueblo. Acá le podemos dar la derecha a Ori, ¿sí? Decir que un poco de Nakam Pop tenía. Vamos a ver cómo años posteriores este Jeroboam lo que menos le va a importar es lo que le pasa al pueblo. Pero por lo menos para llegar al poder, dijo, yo quiero defender a los intereses de la población de todas las tribus del norte de Israel. De las 10 de las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo este muchacho? Empezó a apoyar que haya una capital del reino del norte en la ciudad de Shem, ¿sí? Ahí donde había sido coronado Roboam. Empezó a entablar relaciones comerciales con otros pueblos. Empezó a poner todo su ejército bien cerquita de Jerusalén. Así Roboam empezaba a tener mucho miedo. Y entonces Jeroboam empezó a tener mucho apoyo de los sectores del norte. ¿Sí? Como había sido antes un gran caudillo opositor al gobierno, ahora funcionaba como un buen líder. ¿Sí? El tema es que todo esto se paga con dinero, con plata. Y los muchachos del norte no tenían mucha plata. ¿Por qué? Porque para tener plata tenés que juntar dinero de tributos. Y como se habían perdido tantos territorios en el norte, era difícil ponerse a juntar esa cantidad de dinero. ¿Por qué en el sur esto no pasaba? Porque todavía, en los primeros años de Roboam, en la ciudad de Jerusalén estaba el tesoro. ¿Sí? Así como está el tesoro en el banco, en el Banco Central, ¿sí? Acá en Argentina, que son las reservas del país. Bueno, en Jerusalén estaban las reservas de todo el reino. Y con esas reservas, el reino del sur pudo empezar a fortificar algunas poblaciones, pudo asegurarse de tener un ejército que estuviese bien pago, que tuviese comida y que estuviese bien entrenado para ir a la frontera, y estuvo un poco más tranquilo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo se complicó esto? El famoso Sisek, ¿sí? Que vino del sur, este rey faraón egipcio, fue y dijo, como yo soy amigo de los del norte, voy a atacar por el sur a Yehuda, al reino del sur. Fue y atacó y saqueó Jerusalén. Se robó todos los tesoros y a partir de ese momento el reino del sur ya no tuvo tanta plata como tenía antes. ¿Con qué nos quedamos entonces ahora? Con el reino del sur, que está un poco tranquilo, pero ya no tiene un mango. Con el reino del sur, que además muchos de sus ejércitos están en el norte y no los puede ir a buscar, porque no hay forma de mandarle una paloma mensajera, un mail, un WhatsApp, para decirles que vuelvan a Jerusalén. Y después tenemos al reino del norte, que son un montón de Yehudim. Bueno, no son Yehudim porque no son de Yehudá, son de Israel. Pero un montón de israelín que están viendo cómo hacen para organizarse y para no morir en el intento. ¿Sí? Se dan cuenta de que esto de la división no solo salió mal, sino que además debe haber sido la peor decisión de la historia de nuestro pueblo, más o menos. ¿Sí? Porque dejamos ir una chance espectacular de, no sé, de estabilidad, por lo menos. ¿Ok? El rey este egipcio, el faraón, se retira en un momento, vuelve a Egipto, tiene que ir a gobernar su propio territorio, tiene algunos problemas internos, ubica a un general etíope que se llama Zisrek, que se queda ahí en la frontera. Este Zisrek cada tanto iba y atacaba a la población de Yehudá, entonces, bueno, todo quedaba ahí como un status quo. Ustedes saben que el reino de Yehudá en el sur eran dos tribus, no una. No era solamente Yehudá. También tenía otra tribu, era la tribu de Binyamin. Ahora, ¿qué rey, a ver si se acuerdan, qué rey era de la tribu de Binyamin que nosotros hayamos visto? Mientras comparto el mapa porque ahora sí no me olvido. ¿Qué rey era de Binyamin? ¿Se acuerdan? Ya sabemos que David y Shlomo eran de Yehudá, así que queda uno solo. Primer rey, ¿quién fue? Ahí le leo ¿No los... fue Saúl? Bien, Saúl. Saúl era de Binyamin, ¿sí? Saúl era Ish Yemini, ¿sí?
y Eminí era de la tribu de Binyamin. Entonces, acá tenemos que aclarar algo. Porque si nosotros decimos que las tribus del norte estaban en contra de la dinastía de David y por el otro lado, al revés, apoyaban a la dinastía de Shaul o la idea de que Shaul no había sido tan malo, ¿por qué de repente la tribu de Binyamin termina en la coalición del sur y no en la del norte? ¿Sí? Y esto es porque no le dieron a elegir a la tribu de Binyamin. Roboam se dio cuenta de algo. Si nosotros vemos acá, ¿dónde está Jerusalén? Jerusalén está, acá aparece dentro de la tribu de Binyamin, pero no, está en la frontera norte de la tribu de Yehudá. ¿Sí? Viene acá, viene arriba de la tribu de Yehudá. ¿Qué se dio cuenta Roboam? Que si perdía Binyamin, el ejército del reino del norte iba a estar ocupando la frontera a muy poquitos kilómetros de la capital del sur, de Jerusalén. Entonces, que si querían tener una chance, el reino del sur, el reino de Yehudá, lo que tenía que hacer era expandirse, tomar la tribu de Binyamin y que la frontera con Jerusalén, estuviese un poco más arriba. ¿Sí? No estuviese tan cerca de la capital porque era muy peligroso. Y fíjense, así lo tenemos acá. Si nosotros vemos el mapa, acá tenemos esta pancita que está acá. Fue esa pancita que consiguieron al principio justamente para que el ejército más cercano a Jerusalén, ejército enemigo del reino del norte, más cercano a Jerusalén, estuviese a varios kilómetros. Que cuando empezasen a marchar a Jerusalén, en tal caso, que Jerusalén tenga la chance de poder defenderse y prepararse. ¿Ok? Por eso es que nos quedan 10 tribus en el norte y 2 tribus en el sur. No porque Binyamin fuese amante de Yehudá, sino todo lo contrario, porque fue agarrado, ¿sí?, contra su voluntad para formar parte del reino del sur. ¿Ok? Roboam y Jeroboam gobernaron los dos más o menos en el mismo tiempo. ¿Sí? El tema es que Roboam gobernó menos tiempo, Roboam gobernó unos 7, 8 años y Jeroboam gobernó un poco más, ¿sí?, unos 21, 22 años. ¿Ok? Roboam tenía las cosas fáciles, es decir, después de él iba a venir su hijo y después de su hijo su nieto. ¿Sí? Pero Jeroboam no tenía las cosas tan fáciles porque tenían que empezar a ver quién le va a suceder a cada uno. Nosotros acá tenemos, acá en pantalla pueden ver toda la genealogía de los reyes, ¿sí? Y lo que vemos acá es como bien clarito. Todas las flechas normales son flechas que marcan a un padre y a un hijo, ¿sí? En la mayoría de los casos. Pero acá, en el reino de Israel, que es acá el que está en la izquierda, esta línea punteadas que están acá son todos golpes de Estado. ¿Sí? Golpes de Estado que incluían, por lo general, matanzas muy grandes. ¿Sí? Porque se mataba a toda la familia real para colocar a alguien que iba a gobernar en ese lugar. ¿Sí? Por lo general, ¿quiénes ostentaban el poder? Bueno, caudillos militares, gente que ganaba poder en alguna campaña militar y que después se daba el lujo de ir y tratar de ocupar el poder político también. ¿Sí? Vieron que no tiene muchas diferencias con respecto al siglo XX en Latinoamérica, ¿sí? Son cosas como muy, muy normales que pasan hace mucho tiempo. Pero lo cierto es que en el norte la legitimidad o la institución de la monarquía era mucho más débil. ¿Sí? En el sur, como era una sola tribu, ¿sí?, que gobernaba, realmente era todo más sencillo. Lo que sí tenemos que saber es que no había una guerra a gran escala. No había una guerra entre el norte y el sur. La verdad que no. E incluso, para el resto de los pueblos, muchas veces los consideraban como una sola cosa. Como si fuesen los vecinos que se están peleando, pero que viven en la misma casa. Lo único que se están peleando dentro de la casa. ¿Sí? O sea que esta pelea y esta división era algo más interno de la propia visión de los israelitas, ¿sí?, del norte y del sur, que peleaban entre sí, más que de otros pueblos que estuviesen peleando. En el único momento que vamos a encontrar que de otros lugares van a tratarlos como dos entidades distintas, son cuando quieran aprovecharse de uno de los dos reinos. Si yo me quiero aprovechar del reino del norte, voy a hacer una alianza con el reino del sur,
y si me quiero aprovechar del reino del sur, voy a hacer una alianza con el reino del norte. ¿Sí? De esta forma, los vecinos, los pueblos extranjeros se iban aprovechando tanto de Yehudá como de Israel. ¿Sí? Tenemos que saber otra cosa más. Y es que el reino de Yehudá en el sur era un reino de una población muy homogénea. Eran todos Yehudim, en el sentido más llano del concepto. Todos descendientes del reino de Yehudá, del reino de Judá. En el norte, además de ser tantas tribus, todo el sector del norte, del reino del norte, incluía una población cananea no perteneciente al pueblo de Israel, muy importante, muy importante. Y eso complicó un poco las cosas para el reino del norte. ¿Por qué? ¿Qué elemento, a ver si se les ocurre, qué elemento había en el reino del sur que era fundamental para la unificación del Estado, ¿sí?, a través de los años? ¿Qué lugar fundamental ocupó un lugar central para toda la población? Jerusalén. Más específico. Vos habías hablado en las clases anteriores, creo que del arca. Muy bien, pero ¿en qué situación edilicia tenemos al arca en estos momentos? Muy bien, el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque un edificio tan grande, tan predominante, que tuviese un lugar tan central con respecto a la espiritualidad de la gente, hacía las cosas mucho más fáciles para el reino del sur que para el reino del norte. ¿Sí? Existían en el norte lo que se llamaban Bamot. Bamot eran como pequeños altares que existían en distintos lugares. Nosotros habíamos visto de algunos de estos que David cuando empieza a planificar una ciudad central, espiritualmente hablando, decide eliminar muchas de estas Bamot que estaban repartidas en el resto del país. ¿Por qué? Porque tenía que haber un solo lugar de centralidad espiritual, que tenía que ser Jerusalén. En el momento de David fue porque en Jerusalén estaba el arca. En el momento de Salomón, es porque estaba el templo. ¿Sí? Y si está el templo en Jerusalén, no tiene que estar en ningún otro lado. Había otras ciudades que tenían un lugar espiritual importante. Por ejemplo, la ciudad de Shiloh. ¿Se acuerdan? Ciudad, no era una ciudad, era un poblado. ¿Se acuerdan que Shiloh era el lugar donde había estado Shmuel, el profeta, juez Shmuel, ¿sí? Donde en Shiloh, con el sacerdote Elí, había aprendido todas las cosas que tenían que ver con la relación con Dios, y en Shiloh estaba el arca de la alianza, hasta que fue después pasando por distintos lugares hasta llegar a Jerusalén. Entonces, el reino del norte carecía de un lugar de tanta centralidad y tanta importancia como es Jerusalén, y especialmente el Beit HaMikdash, ¿sí? Y esto lo ponía en una situación muy complicada, muy complicada. No solo porque no tenía esa centralidad, sino porque la población misma del reino del norte incluía un montón de creencias que no eran la creencia en un solo Dios, ¿sí?, de este judaísmo que podríamos llamar, que existía un poco más homogéneo en el reino del sur. En el reino del norte había gente que creía en Baal, gente que creía en Asherah, gente que creía en... y era un problema, ¿sí? Contrariamente a lo que pensaríamos hoy, en aquellos momentos no era un problema que coexistan esas cosas. De hecho, era lo más normal del mundo, por lo general en todos los reinos de la zona, que hubiese una religión oficial, pero que después hubiese distintas religiones, que cada uno tuviese su culto. Ahora, armar lugares de culto para la religión no oficial, bueno, eso ya era como algo distinto. Y en el Reino del Norte empezaron a ver estos lugares que daban culto o daban lugar a rituales que no tenían que ver con lo judío. Cuando digo judío, siempre entiéndase como la fe mosaica. ¿Sí? Judío es una palabra que en este tramo que estamos viendo designa algo totalmente contrario a lo que quiero decir. ¿Sí? Pero no, estos lugares no tienen que ver con el culto judío, culto israelita, ¿sí? Tienen que ver con cosas de otros pueblos, de gente que vivía ahí hace un montón de tiempo, que ahora estaban bajo el dominio del reino de Israel, ¿sí? Del reino del norte.
Estas guerras que empiezan a tener, o estos conflictos que empiezan a haber entre el Reino del Norte y el Reino del Sur, que como dije, no llegan a ser como una gran guerra, una gran escalada, sino como pequeños enfrentamientos, ¿sí? Empiezan a tener como momentos muy claves cuando muere Roboam y empiezan a aparecer su hijo al principio, que se llamaba Abía, y más que nada su nieto, que se llamaba Asa. Porque había gobernó muy poquito tiempo, murió, ¿sí? Y su sucesor, que fue Asa, trató de acomodar algunos de los errores de su padre, ¿sí? Acá estamos hablando de la mitad del siglo X, ¿sí? de la era común, y el principio del siglo IX, es decir, 900 y poquitito al 870, 80, ¿sí? Antes de la era común. ¿Está bien? Tenemos que tener una fecha muy fija en la cabeza, que es que en el año 722, es decir, unos 150 años después de lo que estamos viendo, el reino de Israel va a dejar de existir, ¿sí? Porque va a ser eliminado por el imperio asirio, neo-asirio, ¿sí? Entonces estamos hablando de que estamos analizando todo lo que está pasando en muy poco tiempo. 100 años duró la monarquía unificada, 100. 150 años, 200 años, va a durar esta rivalidad entre dos reinos, uno del norte y uno del sur. Se dan cuenta que es poco tiempo, ¿sí? No es tanto, estamos hablando, si estamos hablando de procesos dinásticos, estamos hablando de algunos reyes y nada más, ¿sí? Pero, como les decía, lo que va a pasar en el norte es que los reyes se van a empezar a suceder. Jeroboam va a gobernar también su hijo. Vamos a ver de vuelta un cachito. Va a gobernar también su hijo, ¿sí? Nadab. Fíjense los nombres que usan, ¿no? Porque Nadab tenía que ver también con uno de los hijos de Aarón, que murió con el fuego, ¿se acuerdan? La historia que aparece en el libro de Levítico, de Baikra, ¿sí? Y algo importante de Jeroboam que no dije, ahora que dije esto me acordé. Jeroboam construyó o armó dos lugares de culto en dos lugares estratégicos del reino. Uno en Dan, ¿sí? Vamos a verlo acá. Uno en Dan, bien al norte, y el otro fue bien al sur, cerca de Shiloh, ¿sí? En Betel, ¿ok? ¿Por qué esto? Bueno, quería que la gente del norte de su reino tuviese un lugar para ir a rezar y la gente del sur lo mismo, para que no vayan a Jerusalén. ¿Qué le empezó a pasar al principio de su reino? Le empezó a pasar que la gente de Israel peleaba a muerte con la gente de Yehudá. En distintos momentos del año se iba para Jerusalén a llevar las ofrendas al templo. Decía, no, pero muchacho, pero no puede ser. No me lleven las ofrendas al otro lado. Déjenlas acá, vamos a armar un lugar. El problema de este muchacho es que para cada uno de estos lugares, ¿sí? De Betel y de Dan, armó un becerro de oro para cada uno de esos lugares. ¿Por qué un becerro de oro? Porque el becerro estaba significado o simbolizaba todavía la fecundidad, ¿sí? Que fue la misma idea que se les ocurrió a los judíos del desierto. El tema es que acá vemos que no estaba asociado el becerro de oro con un error tremendo como fue la transgresión del desierto ahí en las puertas del Sinaí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de estos dos becerros? Claramente la influencia que había de otros pueblos, porque el becerro, el toro, era uno de los elementos que representaban a Baal, el dios más poderoso de toda la región de Canaán, ¿sí? Canaán, los cananeos, que eran parte de los ciudadanos que vivían en el reino del norte. ¿Ok? O sea que este muchacho Jeroboam, además de hacer algunas cosas que no tenía que hacer, de repente armó estos dos becerros. Zipora, preguntá o decí vos y después digo qué efecto tuvo esto. Está bien. ¿Por qué me suena a mí Shem Enamoiro? ¿En qué época hubo un problema entre Shem y Enamoiro? ¿Vos te acordás? Enamoiro, no termino de entender la segunda palabra. Shem, el problema que hubo es la para allá de la semana pasada. Shem Claro. era ¿Y por qué me suena a mí que Shem tenía algo que ver con Amoiro, Amor, o algo parecido así?
No, Porque Shem estaba Menashe ahí, ¿no? sí, pero por ahí lo que te estás confundiendo, los Amorim, ¿sí? Los Amorim también eran un pueblo que luchó contra Israel, pero antes, ya para esta época... Y en esa época que los Amorim lucharon, ¿no estaba Shem? ¿No había Shem en ese momento? sí, pero en esta época Shem pertenece a Israel. El Shem como enemigo de Israel, estamos hablando de la época de los patriarcas, porque Shem era una ciudad cananea, igual que Jerusalén. De hecho, por eso Shem va a ser elegida por Jeroboam como capital. ¿Se acuerdan que cuando yo les dije que David eligió Jerusalén como capital, lo hizo para no elegir ninguna ciudad que fuese representativa de ninguna tribu? ¿Sí? Porque si elegía una ciudad representativa de alguna tribu, implicaba algún favoritismo. Y Jeroboam hizo lo mismo. Dijo, yo voy a agarrar Shem. Como Shem no le pertenece a ninguna tribu, queda en el territorio de Menashe, pero no le pertenece a ninguna tribu, esta va a ser mi capital. ¿Sí? Son movimientos estratégicos importantes. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender algo que no es menor. ¿De dónde sacamos todo este relato también? Lo sacamos de los escritos que tenemos en el Tanaj, en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Más que nada en los libros de Melahim Aleph, Melahim Bet, Reyes 1 y Reyes 2, y de Divrei Hayamim, de crónicas. ¿Sí? Divrei Hayamim son asuntos de los días, son las crónicas que se llevaban. Crónicas 1 y Crónicas 2. Pero tenemos que entender esto. Ninguna de esas dos obras se escribieron en esta época. Las dos obras se escribieron en épocas posteriores. ¿Sí? Se supone, más o menos, que los libros de Reyes 1 y Reyes 2 se escribieron más o menos unos 300 años después que esto. ¿Sí? A partir de fuentes que tenía la gente, estos compiladores, escritores, ¿sí? Estos redactores, fuentes que tenían de la época de los reinos, ¿sí? Pero que los libros de Divrei Hayamim, de crónicas, se escribieron con la vuelta del exilio babilónico, muchísimo tiempo después. ¿Por qué es importante esto? Porque claramente en la memoria popular o en la memoria de quienes narraban estas historias cientos de años después, quienes van a aparecer como los grandes protagonistas y los que hacían las cosas bien, por lo general, eran los del Reino del Sur. Porque estos narradores y escritores del siglo VI, V, de antes de la Era Común, eran todos de Yehudá, no eran de Israel. Israel ya no existía más para esa época. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar un montón de menciones con respecto al reino de Israel, al reino del norte en el Tanaj, que los tratan de idólatras, de irresponsables, de traidores, ¿sí? De perdedores, que en muchos casos puede ser así, pero en muchos casos se ve un sesgo muy grande que tiene que ver con, bueno, la ideología o el origen de las personas que están narrando la historia. El narrador tiene una posición política y claramente esa posición tiene que ver con el reino del sur, con el reino de Yehuda, ¿sí? Pero hay algo más. ¿Quiénes empiezan también a empezar a redactar texto y empiezan a quedar a algunos textos de la época? De los profetas, ¿sí? Profetas que ya empiezan a aparecer muy asiduamente, que ya los habíamos visto con David, por ejemplo, que Natán era uno de los profetas que, por ejemplo, a él lo había retado por haberse metido con Betsabé, ¿sí? Con la esposa de Uría Gití, ¿sí? Y Natán, que estaba en la corte, un profeta que está en la corte, lo reta. Bueno, también hay profetas cerca de Roboam y cerca de Jeroboam. ¿Por qué? Porque justamente los profetas empiezan a tomar este rol parecido al de Shmuel, que era el de consejero, el de cercano al rey, ¿sí? Distinto a los profetas que van a venir después, que no van a estar cercanos a los reyes, sino todo lo contrario, van a estar del otro lado de la realeza, criticando a los gobernantes, criticando, ¿sí? A las élites, etc. ¿Ok? Pero para esta época tenemos unos profetas que van acompañando a los reyes. En el caso del Reino del Norte, por ejemplo, tenemos a Giá, que era de Shiloh,
¿sí? De Shiloh, y probablemente era descendiente de Elí, el sacerdote. Y en el sur teníamos un muchacho que apoyaba a Roboam, que se llamaba Shemaya, ¿sí? Y que decía que Roboam era el líder, era el rey que tenía que gobernar en todo el territorio, ¿sí? ¿Cuánto hay de cierto de lo que decían estos profetas? No lo sabemos, porque no son profetas que han quedado como los profetas que van a aparecer después, que tienen libros con su nombre, sí, que nosotros conocemos al pie de la letra sus palabras. Las palabras de estos profetas que aparecen cerca de los reyes, las conocemos porque un narrador cientos de años después nos dice quiénes eran y qué dijeron. Y la verdad que eso tenemos que tomarlo con pinzas, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? Ya estamos llegando casi a la hora. ¿Bien? ¿Pregunta, duda, algo? Bueno. Eliezer, Sí. yo estuve leyendo un poco de los materiales que vos compartiste. Uno de los autores, el que me resultó más accesible a la lectura fue Ben Sasson. No sé cómo se pronuncia, lo pronuncio Sí. como lo leo. Y más o menos lo que decía era que, obviamente las páginas referidas a lo que vos estás tratando ahora, que el destino de los reinos fue muy similar, digamos, que cuando había, en los momentos de auge económico, eso se había reflejado en los dos reinos, y en los momentos de decadencia o de inestabilidad, eso se veía reflejado en los dos reinos. Pero entonces ahora, a partir de tu exposición, yo dudo, digamos, si estoy interpretando bien la información. En realidad, ¿hay una preeminencia del reino de Judá sobre el reino del norte, o no? No, no. ¿Sabes por qué no? Porque las cosas buenas que tenía a priori, ¿sí? Las ventajas que tenía a priori se contraponían con una realidad que era innegable, que era un reino mucho más chico, de mucha menos población, porque era una sola tribu, y un reino mucho más pobre, ¿sí? Porque no tenía una base social como para la cual conseguir algún tipo de, lo que se llama una extracción económica, ¿sí? Algún bien tributario que realmente pudiese funcionar. Sumado a que el reino del sur era el que tenía el peor terreno de todos. Estaba muy cerca del desierto. No sé si conocen la zona de Jerusalén, de ahí para el sur, ¿sí? Fíjense que llega hasta Beersheba. Estaba hablando del desierto. Que la mayor, la actividad comercial predominante en toda la zona era la ganadería. Muchachos que eran pastores, ¿sí? De ahí salen David y toda esta gente, ¿no? El reino del norte tenía una producción mucho más importante, tenía territorios mucho más fértiles y tenía además la posibilidad, que por momentos le funcionaba bien y por momentos le funcionaba mal, que tenía una frontera en el norte con la cual podía entablar relaciones con los reinos de Damasco y los reinos fenicios, más que nada el reino de Tiro, ¿sí? Entonces, con los reinos del norte podía entablar relaciones y conseguir otro tipo de comercio que Yehudá no podía. Yehudá no podía, ¿sí? Ahora, esta frontera O sea norte... que, Sí, sí, o sea que en lo que gana el reino del sur, digamos, es en la estabilidad política que le otorga una monarquía hereditaria, sí, que es lo que Israel no tiene, el reino de Israel no tiene. sí. Es lo único Listo, que... fantástico. Es lo único donde se va a encontrar tranquilo. Sabe quién viene después. Y tiene un edificio religioso tan predominante como es el templo, que hace que todas las élites estuviesen todas encadenadas atrás de lo mismo. En el norte era más complicado eso. El norte es más complicado. Y el norte nunca va a conseguir algún tipo de continuidad muy asidua, porque los golpes de Estado son recurrentes. Vos pensás que en el reino del norte la dinastía o la dinastía de monarcas que han gobernado por más tiempo son de 4 generaciones. 4. Es muy poco. Sí, que fue la dinastía de Yehú, que vamos a ver seguramente la próxima, que Yehú fue un
carnicero, un asesino serial, una persona, un psicótico demente. ¿Sí? Fue el único que después de él vinieron 3 más de sus descendientes. Pero después vamos a ver que si no eran 3, 2, uno solo, y enseguida ya venían, lo sacaban, lo mataban y ponían a otro. En el sur no. Y en el sur eso ganó, les dio un poco más de estabilidad. Sí, algo importante que dice Benzazón y que, por ejemplo, contrapone o contradice un poquito lo que dice otro de los autores que yo les dejé, que es Bright. Habla, Benzazón dice así, dice, la opinión de que Israel aceptaba el carisma como único criterio para la dignidad real y eudá el principio dinástico no es tan así. O sea que esto de que en el norte, con ser carismático, alcanzaba para gobernar, y en el sur solamente de la dinastía, no es tan así. En el norte no era solamente el carisma, tenía que haber un montón de factores más. ¿Sí? Principalmente el poder real que tuviese la persona que quería gobernar. Si no manejaba a nadie, si no tenía dinero, si no tenía ningún ejército que lo apoye, ningún profeta que lo apoye, está claro que no iba a llegar lejos. ¿Ok? Quería completar un poquito esto de la idea de los becerros, porque yo les digo becerros de oro y les debe sonar a ¿qué pasa esta gente? Estos idólatras, ¿sí? Pero esto también para que nos demos cuenta cuán metidos estamos en el discurso oficial del Reino del Sur. Porque de qué, si los del Reino del Sur acusaban a los del norte de idólatras por los becerros, ¿saben qué respondían desde el norte? Y esos querubín, y los querubines que tienen ahí en el templo, los 2 nenitos con las alas, ¿sí? Ahí en el arca, ¿Esa no son idolatría? Les decían, ¿sí? ¿Cómo estamos seteados también nosotros, a partir también de una experiencia que ronda alrededor de las ideas de la Torá, donde el becerro de oro es idolatría, pero los querubines no, ¿sí? Hoy no suena raro, pero en la época se daban con esta moneda, ¿sí? Se tiraban uno con el otro con esta munición, ¿ok? ¿Cipora? Sí. Perdona, ¿esto es en la misma época que hacían los 3 regalim a Jerusalén? ¿Tiene algo que ver? Mirá, es una buena pregunta porque... ¿Sabes por qué es una buena pregunta? Porque no sabemos mucho de los rituales en esta época. Sabemos que existían, pero los rituales como los conocemos en la Torá probablemente se cumplieran más tajantemente después, más adelante. Porque estamos hablando de qué años esto. Del 900, 800 antes de la era común. ¿Sí? Y las 3 peregrinaciones ¿Y la primer destrucción no es en el año 70? La primera destrucción es en el año 586 antes de la era común. Sí, y después en el 70, está bien. Y entonces... No, esos rituales que nosotros conocemos de la Torá probablemente en este momento no se cumplan así. Sí hay algunos. Por ejemplo, algo que pasa interesante en esta época, en el Beit HaMikdash había como un gran ritual del 7º mes. ¿Cuál es el gran ritual del 7º mes? Rosh Hashanah y Kippur, ¿sí? Claramente el momento de mayor auge, porque el momento donde el sumo sacerdote tenía un rol protagónico. Y Jeroboam y el Reino del Norte armaron una festividad del 8º mes para luchar un poquito con esta festividad del 7º mes del Reino del Sur. ¿Ok? Fíjense, hasta hoy en día, nosotros en el 8º mes, en el calendario judío, siguiendo desde la Torá, o sea, el mes de Heshvan, no tenemos ninguna festividad. Y no lo puedo decir fehacientemente, no puedo asegurarlo, pero no sería raro que a propósito no tuviésemos ninguna festividad en el 8º mes, para que ninguno lo asocie con esa festividad del reino pagano del norte que hacían todo mal. ¿Sí? Entonces dejaron el mes vacío, ¿sí? Justamente para que nada pasara. ¿Ok? Pero no sabemos cómo son los rituales en esta época. Sí, más adelante sabemos que Pesach, Shavuot, Sukkot se van a cumplir a rajatabla, que vamos a tener distintos momentos.
Lo que sí, en el templo en esta época había una simbolización muy fuerte entre Dios y la dinastía de David. David era muy mencionado en el templo en esta época. Por eso del Reino del Norte no querían que vaya la gente al templo. Porque para que vayan a escuchar que el gran elegido de Dios era David, la verdad que no les convenía. Tuvieron que proponer esa versión alternativa del templo en el norte. ¿Ok? Bueno, ya vamos a ir terminando por hoy. Les voy a contar la próxima un poquito sobre el destino de, más que nada, el Reino del Norte, que es el que más va a sufrir cambios en toda esta época. Pero vamos a verlo con acá. Ven que acá nosotros tenemos a Basá. ¿Sí? Este fue uno de los generales que ocupó el gobierno. Tuvo un hijo que se llamaba Elá, ¿sí? Pero inmediatamente que asumió Elá fue asesinado por Zimbrí. ¿Sí? Era como... había tanto... era tan frágil todo en el norte que en el mismo momento, ¿sí? Estamos hablando años 876-77, Elá es muerto y Zimbrí asume, ¿sí? Zimbrí mata a toda la familia de Baasá y de Elá, y enseguida que Zimbrí parece que va a gobernar, como no tiene ningún apoyo de ni los profetas ni del pueblo, enseguida va otro muchacho, Omrí, y lo mata. ¿Sí? Omrí era general del ejército, ¿sí? Había llegado de Tirsha, que era una ciudad muy importante, y como vio lo que estaba pasando, fue a atacarlo. Zimbrí, cuando ve lo que le está pasando, que ya no tiene ningún remedio, se suicida, se quita la vida, y Omrí va a quedar como el líder, ¿sí? Vamos a ver la próxima, que Omrí va a armar una pequeña dinastía que se va a llamar la dinastía de Omrí, la conocen como la casa de Omrí o Beit Omrí, y que más allá de del efecto interno, que reinos de la zona lo van a conocer, ¿sí? Aparecen registros históricos que van a mencionar esto de Beit Omrí. O sea que algo de estabilidad deberían haber tenido, ¿sí? No va a durar mucho tiempo, vamos a ver cómo más adelante, producto de, bueno, nada, algunos problemas con otros pueblos, lo van a sacar a los sucesores de Omrí y esto va a quedar en la nada. ¿Estamos? Cerramos acá. ¿Cómo estamos hasta ahora? ¿Ven que era mejor quedarse con un reino unificado? ¿Sí? No me quiero olvidar lo siguiente. La unión hace la fuerza. Y por más de que no te lleves tan bien, por más de que no te lleves tan bien, la verdad, las diferencias que tenía no eran tan grandes como para producir todo este desmadre. ¿Sí? En la semana hay varios que ven la clase en diferido. En la semana alguien me preguntó sobre el rol sacerdotal en todo esto, y lo cierto es que en esta época no tenemos un sacerdocio que fuese tan fuerte, ¿sí? Teníamos sacerdotes fuertes, pero estaban como muy diseminados, eran más los profetas los que tenían mayor poder, pero sí más adelante son muy importantes las castas sacerdotales para ver qué se escribe de toda esa historia, ¿sí? Cuando nosotros decimos que todo esto aparece en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, es porque distintas corrientes sacerdotales decidieron cuál era la historia oficial y la historia elegida, ¿sí? Es lo que en la crítica bíblica se conoce como la fuente P, de priest, de sacerdote, ¿sí? La fuente que es como muy determinante para todo lo que tiene que ver con el armado del Antiguo Testamento. ¿Ok? Bueno, gente, que tengan una linda noche, una linda semana. Nos vamos a encontrar la semana que viene ya en Hanukkah. Así seguimos estudiando. 28 a la noche, Hanukkah. Domingo a la noche empieza, ¿sí? Va, Nos vemos. Gracias.